Hola a todos, bienvenidos otra vez. Ahora vamos a un video de una reseña histórica en un caso que también muy emblemático cuando se trata de corrupción y de cosas oscuras, tanto en el campo empresarial y político. Un personaje bastante conocido, quien además ha dejado expuesto posibles nexos demasiado irregulares de todos estos políticos con tramas bastante oscuras. José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, un hombre sencillo de apariencia, sin cosas ostentosas, nada que llame la atención. Siempre le ha gustado el fútbol, fue presidente del equipo Metapan entre el año 2007 y 2011, cuando el equipo se consagró como revelación de la década y obtuvo 6 de sus 10 títulos nacionales. También asumió el mando incluso de la primera división de fútbol profesional, la Liga Mayor del Salvador, la que dejaría de estar vinculado definitivamente hasta el 2013. Ha sido dueño de numerosos hoteles, es un prominente empresario y operador político. Construyó un imperio empresarial alrededor de sus cadenas hoteleras, gasolineras, ranchos ganaderos, entre otros. Desde la década de 1990 ya había fundado Inversiones Salazar. Eran las empresas Hoteles San José, con la que inició la construcción de un hotel en Metapán, y así muchas otras inversiones. A esto le siguió la creación del Hotel San José 1996, Desarrollos Montecristo el año 2000 y también el sector de servicios turísticos 2004 y Agroindustria Gumarzal. Esta última creo que más la reconoce la gente por la comercialización de granos básicos. Antes de ser vinculado al narcotráfico, Salazar disfrutó de lo que entonces parecía ser una serie de éxitos comerciales legítimos. Para el año 90 puso en marcha una pequeña firma de intermediación bursátil, seguida poco después por otras 5 empresas. Su crecimiento era bastante rápido, acelerado. Incluían las cadenas hoteleras y otras empresas hasta de transporte y de ganadería. Autoridades salvadoreñas y de Estados Unidos le han acusado de iniciar el cartel de Texas junto a personalidades del mundo empresarial local como Juan Umaña Samayoa y Roberto Herrera. Y eso no es poca cosa. Se dice que llegó a crear una fuerte red de corrupción que incluía empresarios, políticos, puntualmente diputados y alcaldes, pero también policías de la zona occidental de El Salvador. Se ha llegado a estimar que fue una organización más grande que los Perrones. Para el 2001, la DEA señaló a Salazar como un presunto narco y lavador de dinero. En el 2014, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo nombró en su lista de capos. Aunque, curiosamente, para el año 2017 fue removido de esa lista, pero las acciones que podrían tomar en su contra se habían mantenido. Posiblemente por su poderosa red de contactos, por muchos años, logró evitar ser condenado por cualquier tipo de ley o juicio, demostrando la fortaleza de su organización. Algunos medios han dicho que en sus aliados podrían estar hasta fiscales y jueces. Eso no es nada extraño aquí en El Salvador. Con el paso de los años creció más el mito de los casos judiciales, más la fama y las especulaciones de los medios que otra cosa, pero mucha gente comenzó a conocer de dominio público todo lo que representaba Adán Salazar. Un exagente de la DEA, Danny Dalton, lanzó duras acusaciones. En una entrevista aseguró que Mauricio Funes, el expresidente, había recibido dinero de Chepe Diablo para su campaña presidencial. Dijo que las agencias de investigación norteamericanas tenían toda esa información y se la compartieron a la Fiscalía salvadoreña. Aunque no dijo las cantidades ni las fechas, no dio muchos detalles, pero según él mismo seguía investigando y daría más información a las autoridades de Estados Unidos. Dalton en esa época realizaba investigaciones para congresistas, senadores y sindicalistas de Estados Unidos y acusó también de injerencia del ex fiscal general Luis Martínez y dijo que tenía vínculos económicos con el cartel de Texas. Curiosamente, Mauricio Funes, siendo presidente en mayo del 2011, confirmó a los medios de comunicación que la policía estaba investigando la organización del cartel de Texas y admitió que al interior había muchos infiltrados de la vida política y de las instituciones del Estado, aunque Funes nunca se pronunció sobre las acusaciones que le habían hecho que también él había recibido dinero en su campaña. En el año 2012, los medios de comunicación le preguntaron a Adán Salazar sobre todas estas acusaciones que se habían acumulado, que le apuntaban al narco y muchísimas cosas. Él respondió: no tengo nada que opinar con respecto a eso porque las instituciones tienen que hacer su trabajo, incluyendo las investigaciones. Lo que yo me pregunto, decía, es ¿por qué no actúan? ¿Por qué no estoy preso? Añadió eso a los medios. Esto demostraba que no tenía ningún miedo de las investigaciones que harían las autoridades. El nuevo fiscal Meléndez aseguró que su predecesor Luis Martínez, que llevó la fiscalía entre el 2012 y el 2015,
A cambio de sobornos, había engavetado muchas investigaciones contra el empresario Adán Salazar, pero a pesar de dicho pronunciamiento, nunca se investigó la procedencia y quién pagó dichos sobornos ni las cantidades. Pero fue hasta abril del año 2014 cuando Salazar fue acusado formalmente de evasión de impuestos, ninguna otra cosa. Esto mostraba como un intento por derrocar el liderazgo dentro de esta agrupación, atacando sus operaciones financieras. Sin embargo, fue exonerado en enero del 2015 después de pagar altas multas. Para el año 2016, el nuevo fiscal general anunció que estaba investigando otra vez a Salazar Umaña por lavado de dinero. Esta investigación llevó una operación policial que implicó allanamientos a alrededor de 50 propiedades de Chepe Diablo, las cuales, según las autoridades, eran usadas por su agrupación para lavar dinero y evadir impuestos. Esta operación también llevó a su arresto. En sus investigaciones, las autoridades creen que había utilizado docenas de empresas para presuntamente lavar alrededor de 215 millones de dólares. Y en algunos otros datos se había manejado hasta 508 millones en total, cantidades exorbitantes de dinero. Este mismo año, 2014, tomó posesión Óscar Ortiz en la vicepresidencia. El Departamento de Estado apuntó las investigaciones más fuertemente a Chepe Diablo. Entre otras investigaciones, la Fiscalía también mostró una sociedad con el vicepresidente Ortiz que databa desde el año 2000, que comenzaba cuando Óscar era alcalde de Santa Tecla. Estos negocios habían iniciado justo cuando Ortiz asumió la alcaldía y en ese momento era uno de los políticos más perfilados al interior del partido FMLN. Y por esto se convirtió posteriormente en vicepresidente el 2014. La sociedad de Ortiz y Salazar compró y vendió por años terrenos en la isla Montecristo, ubicada en la zona costera oriental del país. Y según el registro de comercio, estuvo en actividad comercial desde su fundación hasta por lo menos el año 2016. A la Fiscalía le llamó mucho la atención que en las transacciones de esta empresa habían quedado en concepto de pérdida $77,000, como si nada. Y todavía más sospechoso que varios de los terrenos terminaron en manos de Óscar Ortiz y dicha sociedad nunca reportó estos movimientos, es decir, no los declaró al Ministerio de Hacienda. Y ese simple hecho podría haber apuntado a por lo menos evasión fiscal, pero también a lavado. Óscar Ortiz obviamente negó todo, pero nunca dijo que tuvo operaciones. Quizá era porque nunca declararon a Hacienda y eso hacía peor el delito. Aunque la Fiscalía no procedió con tal caso, solo dijo que iban a investigar, como siempre. Entre todos los datos había movimientos que apuntaban al lavado de dinero. Cierre de cuentas en tiempos cortos, la mayoría habiendo quedado a saldo cero. Traslado de fondos millonarios a cuentas personales y no de empresas. Préstamos no justificados y además se pagaban anticipadamente y casi de inmediato. Así como todos los casos contra Adán Salazar terminaron en nada, igualmente la sociedad de Óscar Ortiz, que al momento de conocerse toda esa información estaba en la vicepresidencia de la República y se puede comprender por qué se cayeron todos estos casos. Pero además hay algunas fotos que las pueden encontrar en internet en las que se encuentra Ortiz y Salazar en algunos eventos públicos, principalmente que tienen relación con el fútbol. Eso mostraba que sí tenían una cercanía o alguna especie de amistad. El otro político señalado en las redes de Adán Salazar fue Juan Umaña Samayoa, exalcalde de Metapán por el partido PCN. La Fiscalía dijo que el alcalde era parte de esta estructura y había participado por lo menos en la lavandería de 125 millones. La alcaldía de Metapán, bajo su administración, había depositado hasta $342,000 en cuentas personales de Adán Salazar entre el 2012 y el 14. Además, Umaña Samayoa movilizó en el sistema bancario más de 5 millones entre el 2013 y 2015, dejando saldos negativos en sus cuentas durante ese periodo. En el 2017 fue declarado prófugo de la justicia por no justificar su incremento patrimonial de casi 2 millones, registrado entre el 2013 y 14. Samayoa fue alcalde hasta el 2017. En ese momento fue cuando huyó porque supo que habían capturado a Chepe Diablo. Para el 2018, tras varios meses prófugo, la PNC reportó su captura. Pero 2 años más tarde, el 26 de octubre del 2020, fue enviado a arresto domiciliar por decisión del Tribunal de Sentencia de San Salvador. Después que se le venció el plazo de detención provisional, el exalcalde solamente debía pagar para ello una fianza de $100,000, lo cual por supuesto que pudo pagar. Las acusaciones contra el exalcalde eran prácticamente todas de lavado e involucraban a él y su familia. La Fiscalía seguía la ficha de al menos 30 empresas de Chepe Diablo, del alcalde y demás involucrados por ingresos multimillonarios que no podían justificar.
Para el 2021, como era de esperarse, luego de muchas sonrisas al ser arrestado y también cuando estuvo en los tribunales, se libró una vez más de la justicia. Luego que un juez le otorgara sobreseimiento definitivo, un fallo a su favor, por todos los cargos de lavado de dinero y cualquier otra cosa, el Tribunal de Apelaciones falló a favor de José Adán Salazar y por consecuencia de todos los demás involucrados, como el exalcalde de Metapán y también de Óscar Ortiz del FMLN. Según el tribunal, no procedió el caso por presunto lavado porque dijeron que ya había sido juzgado y no podía volver a ser procesado por ese mismo caso. Este beneficio lo obtuvo porque en el caso anterior, que era de evasión fiscal, había pagado multas y en una conclusión sencillo de comprender, los declararon inocentes a todos de todos los cargos, porque en el caso de evasión, Salazar Umaña había pagado más de $1 millón en efectivo, en cash, al Ministerio de Hacienda para conciliar con el Estado y quedar libre años anteriores. Y a lo largo de todos estos casos, las investigaciones por lavado y todo lo que se conoció a través de los medios de comunicación, todo quedó archivado porque el entonces fiscal Luis Martínez había ordenado supuestamente que destruyeran evidencia, que devolvieran los documentos y no presentaran más cosas a los tribunales. Esto no es difícil de creer ni de comprender porque el ex fiscal Martínez siempre terminó tras las rejas por otros casos, pero en este dejó al descubierto al lado del que se encontraba. Todo sin sorpresa, porque era un fallo positivo para Chepe Diablo. Y toda la red que involucraba siempre tuvo gente poderosa. Pero bastante desvergonzado, porque luego de publicarse abundante evidencia de la Fiscalía, de los medios, incluidos aproximadamente 2.600 documentos probatorios que desfilaron en los tribunales, hasta 100 testigos y 3.000 páginas de testimonios de peritos que habían evaluado todo, nada pudo mantener en prisión a José Adán Salazar y a ninguno de sus socios. Y así se cerró un capítulo más del sistema político judicial en El Salvador hasta el año 2021. Pero bueno, saque sus conclusiones, deje sus comentarios y muchísimas gracias por apoyar la comunidad, los videos y siempre estar conectados. Cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima. Chao.